el tema que tiene que ver con cerrar, desestimar o proceder con tu caso en la Corte de Inmigración. Y les quiero recordar que bajo la administración del presidente Joe Biden, con los nuevos memorándum y la nueva política que publicó el Departamento de Seguridad Nacional, en estos momentos le han dado más discrecionalidad a los fiscales para poder aprobar la desestimación o el cierre administrativo de casos en la Corte de Inmigración. Cuando hablamos de desestimar un caso de la Corte de Inmigración, es que completamente salga el caso de la Corte. Significa que ya no vas a tener un proceso de deportación. Les recuerdo que un caso de la Corte de Inmigración, un proceso de deportación o remoción, removal proceedings. Si desestimas tu caso de la Corte, dismiss, se acabó completamente y no tienes que preocuparte ya de tener que ver a un juez de inmigración o que te vayan a emitir una orden de deportación el día de mañana. Lo positivo es desestimar un caso de la Corte, no hay proceso, ya no tienes que preocuparte, como dije, de la deportación. Y el día de mañana, ciertos aplicantes de asilo pueden volver a reaplicar ante UCIS su caso, pueden volver a enviar su expediente actualizado a UCIS y UCIS les va a emitir un recibo en el cual va a decir que usted lleva aplicando para asilo de manera retroactiva. Por eso quiero que los invito a que vayan a ver ese video que saqué en mis redes sociales, específicamente en Instagram, porque ahí hablé acerca de un caso de un cliente que llegó por la frontera en el 2019, estaba en un proceso de corte de inmigración, decidió desestimar su caso de la corte, reenviamos o reaplicamos al asilo ante UCIS y nos ha llegado ese recibo con fecha retroactiva. No va a ser todo el mundo, hay ciertos aplicantes que califican para eso, y es por eso que tienes que hablar con un abogado de inmigración en los Estados Unidos para que pueda aclararte si esa es la mejor manera de poder proceder con tu caso. Cuando hablamos de un cierre administrativo, estamos hablando de congelarlo, vamos a verlo de esa manera, engavetarlo. El juez saca ese caso del calendario activo, lo pone de un lado y se queda allí sin ningún tipo de adjudicación y sin ningún tipo de audiencia, al menos que tu persona o el fiscal piden de que tu caso sea reagendado para que puedas tener una audiencia individual con el juez de inmigración. Lo positivo de esto es que puedes seguir renovando tu permiso de trabajo bajo el asilo si te encuentras en un proceso de asilo y el caso va a seguir pendiente. Lo negativo es que vas a seguir en un proceso de corte de inmigración y dependiendo la administración que se encuentre, en temas republicanos o demócratas, pueden pedir o pueden tener políticas uniformes en las cuales le pidan a los fiscales que reagenden todos esos casos lo antes posible para que tengan una audiencia final, porque esto puede ser perjudicial porque capaz que no estés listo para poder moverte con tu caso y de pronto te den una audiencia express final. Y esto lo querían hacer y lo estaban haciendo en la era del expresidente Donald Trump, porque el Attorney General, que sería el fiscal general, Jeff Sessions, comenzó con esa política, aunque no pudieron implementarla al 100%, y bueno, al final del día ganó el presidente Joe Biden y ya esa política no está utilizando, pero puede ser que el día de mañana no sea el mismo partido político que esté en la Casa Blanca y cambie. Así que antes de que tomen una decisión, les recomiendo que, como siempre, que hablen con un abogado. Lo otro sería proceder con tu caso en la corte. Cuando hablamos de proceder, es simplemente pedirle al juez de inmigración una audiencia individual, una audiencia final. Lo positivo de la audiencia final es que si llegas a ganar tu caso de asilo, vas a tener un camino a la residencia y subsecuentemente la ciudadanía. Pero si llegas a perder tu caso en la corte de inmigración, en ese momento el juez te va a emitir una orden de deportación que puedes apelar. Sin embargo, para que puedas ganar en la Junta de Apelaciones, tiene que haber un error claro, claramente hay un error en la decisión o en el raciocinio que le ha dado el juez de inmigración a tu caso cuando denegó tu procedimiento. Así que lo mejor es esto. Y hoy lo pusimos en los stories. La abogada Silvia estaba con unos cuantos clientes el día de hoy hablando acerca de las distintas opciones. Lo mejor es consulta con tu abogado. Se sientan a revisar el expediente, a ver la información y qué es lo que está pasando, las últimas tendencias con la corte y decidir si vale la pena o no desestimar tu caso o cerrarlo o proceder. Eso sería lo mejor que puedes hacer. No escuches a la gente en la calle que te diga, no, dale, porque yo conozco un vecino que lo ganó y todos los casos son completamente diferentes. Ustedes tienen diferentes jueces, diferentes cortes, diferentes jurisdicciones. Todos los casos tienen muchas variables. Hay personas que pueden conseguir muchas pruebas, como hay personas que no pueden conseguirlas, como hay personas que le da miedo, le da pavor testificar. Hay de todo en los viñedos del Señor. Así que es mejor revisar todas las variables y tomar esa decisión correcta.